Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a tu programa favorito, nuestro canal Biblia Estudio TV, donde vas a encontrar las mejores exégesis bíblicas, los mejores análisis bíblicos y los mejores estudios bíblicos. Bienvenido una vez más a tu canal Biblia Estudio TV. Hoy continuamos con la quinta parte de nuestro estudio exegético profundo, la segunda venida de Cristo. Te voy a sugerir que si no has visto los 4 videos anteriores, te ruego que los veas para que puedas entrar dentro del contexto de lo que hasta ahora hemos venido hablando. La segunda venida de Cristo, parte 5. Te invito, antes de comenzar, que le des like a nuestra página, si es que no le has dado. Y que si tú quieres compartir este video con los hermanos, con tus familiares, con tus amigos, compártelo. Comparte la bendición. Porque en este video vas a encontrar información que no la vas a encontrar en ningún otro sitio. Solamente aquí, en tu canal Biblia Estudio TV, es que vas a encontrar información bíblica. Amén. Así que vamos hoy a continuar con la quinta parte. Antes de retomar la última parte, quiero traer un comentario con referencia a todo lo que hemos estudiado acerca del libro de Génesis antes del diluvio. Como siempre les digo, yo siempre me gusta ver representaciones en la Biblia. Y eso es lo que hay en la Biblia, muchas representaciones. Y como siempre les digo, esto es lo que yo veo representado en los primeros 7 capítulos del Génesis. ¿Okay? Dios crea al hombre para que habite en ese lugar hermoso, ese lugar especial, ese lugar que Dios preparó para él, en un lugar de provisión, el huerto de Edén, delante de la presencia de Dios. Así que Dios le dio también el árbol de vida para que puedan comer de ese árbol y tengan vida eterna. Muchos años de vida. Y ese árbol representa a Cristo. Ya eso lo dije anteriormente. Tengo 16 puntos, de los cuales yo he podido encontrar representado en los primeros 7 capítulos del libro de Génesis. Vamos a ir rapidito. El primero, Adán y Eva representan a su creación, la creación de Dios. Representan a Israel y la iglesia. El árbol de vida representa la obediencia o vida eterna, es decir, Cristo. El árbol de la ciencia del bien y del mal representan la desobediencia, Satanás. La creación desobedece a Dios y muere espiritualmente, Adán y Eva, o la iglesia o Israel. Rompe la relación personal que tenía con su creador. El hombre pierde por causa de la desobediencia todo lo que Dios había creado para él. Es sacado del huerto y pierde la oportunidad de comer del árbol de vida. Y como consecuencia, entonces empiezas a morir y a deteriorizarse físicamente. Es decir, a volver nuevamente al polvo. Y todo esto por causa de la serpiente. 5. Dios le da una promesa del Salvador en Génesis 3:15. 6. En la promesa, la mujer representa a la nación de Israel. 7. La simiente de la mujer representa a Cristo. 8. La serpiente representa a Satanás en todos los tiempos. La simiente de la serpiente representa al engendro
final de Satanás, que es el anticristo. Pero también representan a todos esos engendros que Satanás ha venido teniendo. Pero aquí en particular se refiere al último engendro, que es el anticristo. Vamos a ver Caín y Abel. Caín representa el mal, la desobediencia. Como lo vimos anteriormente, en el capítulo anterior hablamos de la marca o de la señal que Dios puso en Caín. No lo voy a volver a repetir. Vea en la última parte para que se pueda entrar dentro del contexto. Abel representa el bien, a la obediencia. Muerte de Abel por mano de Caín. Ese es el punto número 11. La muerte de Abel por mano de Caín, su hermano, representa la caída de la creación, es decir, de Adán y Eva, y de todos, ¿verdad? Por consiguiente, como heredad. El nacimiento de Set como sustituto de Abel representa a Cristo como sustituto de Adán en su primera venida como el Mesías para restaurar su creación. 13. Enos representa a la iglesia de Cristo en el mundo. Noé representa la verdadera iglesia, porque Noé es el que se monta en el arca y se va. Los demás se quedaron. Y obviamente el arca representa a Cristo en su segunda venida. Y el diluvio representa los juicios del fin del mundo, donde finalmente es aplastada la cabeza de Satanás y la de su engendro o la de su simiente por nuestro Señor Jesucristo. Lo repito nuevamente, esto es lo que yo veo. No quiere decir que la Biblia enseña eso. Yo veo en esos primeros 7 capítulos representado todo el evento de la vida humana, desde que nace, desde que es creado, desde que fallan, caen, desde que Cristo viene la primera vez, muere en la cruz del Calvario para salvarnos, restaura nuevamente a su gente, a su pueblo, junto con la iglesia, y tenemos entonces 2 grupos de iglesia: la iglesia verdadera y a los que se llaman ser cristianos. Eso lo tenemos el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. No todos eran iglesia. Vamos ahora a retomar donde nos quedamos, porque dice Pablo, nos quedamos, ¿verdad?, en Pablo, Efesios 1:13. Dice Pablo que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, fuimos bautizados con el Espíritu Santo y nacimos de nuevo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a dividir este texto en 2 partes. Primeramente, fuimos sellados con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo. Fuimos sellados con Él mismo. Él es nuestro sello. No es que el Espíritu Santo nos selló sino con. Porque nuestro sello es el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, cuando creímos en Cristo genuinamente, surgen 3 cosas en nosotros. Y esto es lo que vamos entonces en esta noche a discutir. Surge primero la justificación, la regeneración y la santificación. La justificación es el proceso por el cual Cristo asume tu posición en la muerte. Es decir, Cristo te sustituye en la muerte de Adán, tanto espiritual como física. Muerte espiritual, separación de Dios. Cristo te reconcilia con Dios por medio de su muerte, tanto espiritual como física. La muerte de Cristo. Cristo en la cruz cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, desde el principio hasta el fin. En otras palabras, jóvenes,
Cristo redime a toda la humanidad desde Adán hasta el último hombre. Es decir, en la cruz del Calvario, Jesús, por ser hombre, es nuestro representante y nuestro sustituto. Ahora bien, Cristo es nuestro representante en cuanto que como sumo sacerdote del nuevo pacto, ocupó nuestro lugar al ofrecer en la cruz el único sacrificio que podía tener valor propiciatorio, redentor y reconciliador de la humanidad pecadora con Dios, de acuerdo con Hebreos 7, 22, 28. En este sentido, la obra de Jesús es a favor de toda la humanidad. Dice 1 Juan 2:2 que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por otro lado, Jesucristo es nuestro sustituto en cuanto que su muerte al pecado en la cruz del Calvario se hace nuestra muerte cuando nosotros recibimos el don de justicia. En otras palabras, reconocemos la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro, nos arrepentimos, vivimos para Él. 2 Corintios 5, 14, 15. El pecado de desobediencia de Adán a Dios tenía como consecuencia la muerte espiritual y física. Dios creó al hombre para que le sirva y que le adore, para tener una relación de amor con Él. Al hombre pecar por la desobediencia, esa relación se rompió y la consecuencia era la muerte. La orden de Dios fue que el día en que el hombre comiera del fruto, ese día moriría. Dios es veraz, justo y fiel a su palabra. Su palabra no cae al piso, jóvenes. Por tanto, el hombre está destinado a ser condenado a muerte eterna fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios no quiere eso para nosotros, ni para usted tampoco, querido amigo. ¿Cómo Dios va a resolver este problema entonces? Dios, además de ser justo, veraz y fiel, también tiene otros atributos que son la misericordia y la gracia. Dios, en su misericordia, no te va a dar lo que tú mereces. Y en su gracia te va a proveer lo que tú no mereces. Dios decide por su gracia y por su misericordia, por el amor que tiene por nosotros, morir Él en lugar de nosotros en la persona de Jesucristo para restaurar a la humanidad caída, para que pudiéramos vivir junto a Él en la eternidad, jóvenes. Dios no tenía que tomar esa decisión. Dios es todopoderoso para simplemente hacer una nueva creación, así como le propuso a Moisés. Pero Dios no retrocede, porque Dios obra por medio de propósitos y Dios tiene propósitos para nosotros. Esto es justificación. Vamos entonces con regeneración. Es el proceso de tu muerte, sepultura y resurrección por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es decir, tu justificación, la cual por medio del Espíritu Santo naces de nuevo. Eso es lo que le llamamos bautismo en el Espíritu Santo. En Juan 3, vemos entonces una conversación allí que tiene Jesús con Nicodemo. Cristo le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, en otras palabras, que ese nacer de nuevo se refiere a un nacimiento adicional al natural.
un nacimiento originado por el Espíritu Santo. Es un nacimiento espiritual el día en que usted creyó en Jesús como su Salvador y como su Señor genuinamente. Si esto, joven, si este proceso del nuevo nacimiento no acontece en su vida, entonces usted no puede pertenecer a la iglesia de Cristo. Eso es lo que significa cuando Jesús dijo que no puede ver el reino de Dios o no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios está establecido aquí en la tierra por medio de la iglesia. Cristo vino a formar el reino de Dios y lo dejó establecido por medio de la iglesia. Pablo nos enseña en Romanos 6 lo siguiente. Vamos, si usted tiene su Biblia, búsquese Romanos 6, de los versos del 1 en adelante. El título de la Biblia, pues muchos dicen muerto al pecado. La mía dice muerto al pecado. Dice Pablo en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Él responde, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta que es, ¿qué significa muerto al pecado? Y hoy vamos a establecer la diferencia entre lo que es la naturaleza pecaminosa del ser humano y las concupiscencias. Le dije anteriormente en el video que hoy íbamos a establecer la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la concupiscencia. La muerte y resurrección de Cristo en la cruz nos liberta, jóvenes, de la naturaleza pecaminosa que nos gobierna desde el día del primer pecado de Adán. Recuerden que dije que cuando Adán pecó la primera vez, se crea en él entonces la desobediencia, que es la naturaleza pecaminosa. Y nosotros obviamente pues heredamos esa naturaleza pecaminosa, los heredamos todos. Así que nosotros recibimos esa naturaleza pecaminosa por imputación. Es decir, sin nosotros pedirla. Nosotros no pedimos que esa naturaleza pecaminosa fuera heredada de nosotros, pero la heredamos. Y tenemos que entonces trabajar con eso. Cristo quitó, o Él mismo tomó, esa naturaleza pecaminosa o esa cautividad, la cual nos tenía cautivos. Y vamos a ver el Pablo que dice en Efesios 4:8 lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, refiriéndose a Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Estos jóvenes no se refiere a personas ni a muertos que estaban ya anteriormente. Se refiere a la cautividad, que es lo que mantiene a la persona cautiva. Dice, llevó cautiva la cautividad y al quitarnos eso, entonces nos dio dones. El don de justicia por medio del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo reparte en la iglesia. Ese fue el intercambio. Nos quita la naturaleza pecaminosa y nos da una naturaleza nueva espiritual. Vamos a hablar de eso más adelante. La iglesia de Cristo no es gobernada por la naturaleza pecaminosa, porque al creer en Cristo fuimos sellados con la naturaleza divina, el Espíritu Santo, como le dije anteriormente.
Dice Pablo que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Es decir, que antes vivíamos en el reino de las tinieblas, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, la desobediencia, el reino de Satanás. Ahora, al creer en Cristo, esa naturaleza pecaminosa, esa desobediencia es quitada de nosotros y nos traslada al reino de luz de Cristo, de obediencia. El cristiano no es desobediente. El cristiano está bajo la naturaleza divina, que es la obediencia. Vamos a explicar ahorita por qué muchas veces nosotros desobedecemos. Pero nosotros no somos, o mejor dicho, no estamos bajo el gobierno de la desobediencia, claro. Dice Primera de Juan 3:9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Lo dice Juan, no lo digo yo, porque es nacido de Dios. Juan dice que el que tiene la simiente, el Espíritu Santo, al Cristo, que es la simiente, no puede pecar. Ahora la pregunta es, ¿y entonces por qué pecamos? Esta razón la vamos a ver ahorita en la santificación. Vamos ahora todavía con la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Dice Pablo en el versículo 3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿A qué bautismo se refiere Pablo aquí? Primeramente, Pablo se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted creyó en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar y lo selló. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí Pablo nos habla del bautismo en agua. El bautismo en agua es la representación de eso que aconteció en su vida como testimonio a los demás. Lo zambullen en el agua, muerte, lo resucitan cuando lo sale del agua, resurrección a una nueva vida. Eso es simbólico. Vamos con el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Eso es lo que aconteció en usted y en mí cuando nos convertimos genuinamente a Cristo. Dice el 6, sabiendo esto, no dudando ni creyendo, es sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si vamos a Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa primera parte del texto que dice con Cristo estoy juntamente crucificado, es obvio que no podemos pensar que Pablo se refiere a él como persona. Lo que crucificamos en la cruz del Calvario es lo que dice el mismo Pablo aquí en Romanos. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. Dice más, para que el cuerpo del pecado, en otras palabras, para que la naturaleza pecaminosa sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que no sirvamos más a la naturaleza pecaminosa. No la obedezcamos. No permitamos que ella se enseñoree de nosotros. El cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa, jóvenes. Vamos al verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En su muerte, al usted recibir a Cristo, usted es justificado. No quiere decir que usted no hizo nada. Cristo asume su pecado y lo justifica.
¿Amén? Dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Porque así como morimos en Cristo, de igual manera, si Él resucitó, pues nosotros también resucitaremos primeramente a un nuevo nacimiento, y también el día que muramos vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Eso lo vamos a entrar cuando estemos estudiando la resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado, quiere decir que la naturaleza pecaminosa no reine. No reina ya. No reina el pecado, perdóname. Lo que quiere decir Pablo aquí es que las concupiscencias, mejor dicho, no la naturaleza pecaminosa, porque ya la naturaleza pecaminosa no tiene poder sobre nosotros. El problema de nosotros ahora entra con las concupiscencias. Dice, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias al cuerpo. Concupiscencias son deseos desordenados. Todo tipo de deseos desordenados, particularmente todos los deseos sexuales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.